Yago de la Cierva es experto en comunicación de crisis, por eso ha seguido de cerca la crisis de abusos en la Iglesia y tiene estas propuestas para afrontarlos. La primera medida que propone es sancionar a los obispos que no actúen contra abusadores culpables. En primer lugar, queda asegurar que los responsables de abusos y de encubrimientos son castigados. Hasta ahora la Iglesia ha castigado a los sacerdotes que se han demostrado que eran culpables. La Iglesia todavía no castiga del mismo modo a los obispos. Y por lo tanto es necesario asegurar la responsabilidad de los obispos. Explica además que las medidas actuales son las adecuadas, pero que en muchos lugares no se aplican. No basta dictar normas si no se llevan a la práctica y se controla que se llevan a la práctica. Hay países donde las reformas se llevan a la práctica y hay países donde se ha quedado en papel muerto. Entonces, se han creado protocolos pero no se llevan a la práctica. Entonces, la Iglesia lo que tiene que hacer es ¿cómo controlo que las normas que hemos dictado se llevan a la práctica? Yago de la Cierva aconseja también que la lucha contra los abusos sea una prioridad a la hora de asignar recursos y personal. Hace falta asegurar, por un lado, que si decimos que el tema de abusos es importante, dedicamos todos los recursos necesarios para tramitar las causas con diligencia. Por lo tanto, se necesitan más personas, más jueces, más personal auxiliar para que las causas se juzguen cuanto antes. La Iglesia no puede mantener más de 2000 casos esperando a juicio, porque es un manifiesto caso de injusticia. La política general es tolerancia cero, pero explica que si no se concreta puede dar lugar a abusos de poder. ¿Qué quiere decir tolerancia cero? Tolerancia cero es que ante el primer error te echan del sacerdocio. ¿Y cómo es ese error? ¿Es un error leve, mediano, grave, muy grave? Entonces, tolerancia cero es un lema, pero no puede quedarse en un eslogan. Hay que determinarlo. Y las leyes tienen que ser públicas. Y los tribunales tienen que ser públicos. Explica que en circunstancias normales los obispos deben colaborar con la justicia, pero deben ser cautelosos asimismo en países donde los tribunales no sean independientes. La Iglesia tiene que colaborar con las autoridades públicas. Como principio está bien, es inspirador, pero hay muchos problemas que están relacionados en qué haces. Es decir, ¿qué pasa si un tribunal manifiestamente sentencia contra la justicia? Entonces, ¿qué quiere decir colaborar con el Estado? Los obispos necesitan saberlo, porque una cosa, no todos los estados son iguales. Hay estados con jueces honrados y hay estados con jueces corruptos o con jueces manipulados por el poder político. Eso hace falta aclararlo. Desde el pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia indica a los obispos que no deben admitir al sacerdocio a personas con tendencias homosexuales arraigadas y requiere comprobar la madurez afectiva durante los años de seminario. El Papa Francisco suele utilizar la expresión abusos de conciencia, de poder y sexuales para indicar las tres facetas del problema. En cuanto al encubrimiento de estos delitos, el Papa invita a erradicar la causa más frecuente, el clericalismo y la falta de escucha a las víctimas. Darse cuenta del daño causado a personas concretas es el estímulo más poderoso para erradicar el problema.